La dictadura cubana quiere reescribir la historia de las protestas del 11 de julio, diciendo que el títere castrista es el más atacado. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La Habana utiliza a sus jóvenes voceros para repetir el discurso oficial de golpe blando, ataque a la revolución y actos vandálicos. El gobierno tiene claro el guión que utilizó el pasado 11 de julio, cuando estallaron las protestas pacíficas en toda Cuba. Las califica de golpe blando, dicen que fueron incitadas desde el exterior con el apoyo de los Estados Unidos y echa la culpa a la crisis en la isla, como siempre, al embargo de Estados Unidos. Desde hace meses, el vocero del régimen Humberto López lo repite en la televisión oficialista y el 11 de julio se cumplió su peor pesadilla, llegó el estallido social y ahora el régimen va un paso más en su negación de la realidad y saca el libro gratis. ¿Qué ha pasado en Cuba? Con opiniones de jóvenes en la isla a partir de los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021. Los autores escogidos por la editorial Océan Sur son voceros habituales del régimen comunista, como Abdiel Bermúdez de la televisión oficialista y el estudiante de periodismo Pedro Jorge Velázquez, quien llamó a hacer una revolución cool y sexy. En el libro, de 118 páginas, se repite el discurso de La Habana de los ataques coordinados desde el exterior, que las protestas no fueron espontáneas ni simplificadas con actos vandálicos y que Miguel Díaz-Canel es la figura que más ha sufrido ataques desde su llegada al poder. Asimismo, intenta cambiar los sucesos del 11 de julio, los abusos policiales y el llamado a la violencia hecho por el mismo dirigente comunista. El director de análisis del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, Salam Moussa Reyes, dice que contra Díaz-Canel hay una campaña que quiere posicionar la miseria que nos lleva, por defecto, al fracaso del sistema. Día tras día, ha construido una narrativa en la que siempre el cuento termina en la incapacidad del sistema y en la inexistencia de bloqueo. Embargo, como factor definitorio de la vida de este país, se alimenta de las ineficientes y las incompetencias del aparato estatal, y en un país donde casi todo es estatal, casi todo es culpa del Estado. Moussa obvia que desde que Díaz-Canel llegó al poder, el régimen renombró un nuevo periodo especial como la coyuntura, marcada por la creciente escasez de alimentos, medicamentos y productos de aseo, el retroceso de los trabajadores privados y su satanización en la prensa oficialista, el mal manejo evidenciado hace meses de la pandemia del COVID-19 y el mal momento, según la opinión de economistas, para reordenar la economía, que trajo más desigualdades en Cuba con las llamadas tiendas en MLC, moneda libremente convertible. El 11 de julio, el presidente cubano en su alocución al pueblo pronunció una frase: "La calle es de los revolucionarios, la orden de combate está dada". Entonces la comunidad de seguidores del presidente, que no es de Twitter, se lanzó a las calles. Suceder desde el principio, nada. Sin embargo, revuelos y calenturas en redes sociales han llegado a compararlo incluso con Donald Trump y el ataque al Congreso, dice cínicamente Moussa. También el periodista oficialista Rodolfo Romero Reyes insiste en que Díaz-Canel no llamó al enfrentamiento entre los ciudadanos. La convocatoria, interpretada por algunos como un llamado a la violencia y por otros como un llamado a defender la revolución, logró la inmediata movilización de miles de cubanos, hecho que, a la larga, contuvo los disturbios y devolvió la tranquilidad a las calles. Dice Romero: "Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres y estamos dispuestos a todo. No vamos a admitir que ningún mercenario y contrarrevolucionario provoque un estallido. Convocamos a todos los revolucionarios y comunistas a enfrentar las calles en estas manifestaciones. No vamos a permitir que nadie manipule e imponga un plan anexionista. La orden está dada, a la calle los revolucionarios". Esto fue lo que exactamente dijo el títere castrista Díaz-Canel, que un día después el dirigente negó sus propias palabras. "No alentamos a la guerra civil, como han querido poner algunos hoy. Sí debemos defender la revolución. Nuestro gobierno defiende dentro de la revolución los derechos de todos, pero no estamos dispuestos a entregar la soberanía". En la calle había provocadores violentos que aseguraron que la revolución se caía. "Nunca lo van a lograr", dijo el títere castrista. El supuesto golpe blando y la repartición de culpas. Rodolfo Romero Reyes insiste en el golpe blando con el siguiente esquema: aprovechar alguna coyuntura de crisis existente en el país que se quiere desestabilizar. Lo mismo un incendio forestal en Nicaragua que una crisis alimentaria en Venezuela. En el caso de Cuba fue el pico pandémico.
reforzar el discurso de descontento debido a las medidas antipopulares tomadas por el gobierno, como la reforma de seguro social en Nicaragua, alentar manifestaciones violentas que generen enfrentamiento con la policía y demuestren un clima de ingobernabilidad, satanizar a los dirigentes políticos Nicolás Maduro, Ortega y ahora Díaz-Canel, y finalmente establecer consensos sobre la necesidad imperiosa de una intervención militar que adorna el calificativo de humanitaria, mientras que Estados Unidos aclaró el pasado 13 de julio que no va a tener intervención militar en Cuba. No lo han hecho en ninguna administración, ni republicana, ni los más anticomunistas. Nadie ha considerado eso, así que vamos a dejarlo todo de lado, porque eso es lo que quieren los fidelistas. Los que se mantienen en el poder en Cuba quieren promover eso. No va a haber una intervención militar, dijo entonces el senador cubanoamericano Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Romero reitera el discurso de la dictadura de presentar a las policías como víctimas y negar los abusos cometidos ante la proliferación de imágenes y videos, muchos de ellos trucados o manipulados, otros no. Las personas que simpatizaban con el gobierno cubano y observaban con preocupación el actuar de determinados efectivos policiales, enarbolaron pronunciamientos legítimos en contra del uso excesivo de la fuerza. Inteligentemente, este coro de voces no mostraba la cara de la luna, que la televisión nacional desveló oportunamente al pueblo, dice el vocero cínico del régimen, mientras que el periodista oficialista Abdiel Bermúdez presenta a Díaz-Canel como un dirigente dialogante tras las protestas iniciadas en San Antonio de los Baños. La gente fue a expresar sus reclamos y también fue el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a atenderlos, a responder, a explicar por qué sí y por qué no, qué es lo que corresponde en estos casos, porque en la política se sabe que el pueblo tiene la última palabra. Por su parte, Pedro Jorge Velázquez recuerda que la ex actriz Mia Khalifa llamó corrupto a Díaz-Canel, aunque no le menciona. Velázquez reconoce los problemas existentes para terminar echándole la culpa al embargo de Estados Unidos en un intento de desacreditar a los influencers cubanos y el hashtag SOS Cuba, que sigue pidiendo ayuda humanitaria en el país. No puede decirse que las manifestaciones fueron el resultado pleno de este fenómeno que he descrito. En Cuba la crisis económica es palpable y el descontento de las masas ha aumentado este año. Súmele la situación pandémica que genera inseguridad y los apagones pronosticados de 4 a 6 horas por las averías en termoeléctricas importantes del país. Aunque es sabido que no hay mayor culpable de las desavenencias que un bloqueo que cada vez es más fuerte, es lógico que la narrativa en tiempos de crisis se vaya desgastando por el mismo desgaste de la ilusión colectiva y que, ante los problemas, las personas quieran dejar de escuchar excusas, aunque no lo sean, y exijan resultados, dijo otro vendido a la dictadura. La editorial Ocean Sur se presenta como latinoamericana. Su catálogo incluye libros para limpiar la imagen de la dictadura cubana, Fidel Castro y el Che Guevara. Siguiendo con las noticias, inteligencia de Estados Unidos busca determinar causas del síndrome de La Habana. Los diplomáticos afectados por los incidentes han acusado al gobierno en los últimos años de no trabajar lo suficiente para identificar las causas o fuente de sus síntomas. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos buscan aún lo que pudo causar el llamado síndrome de La Habana, que afectó la salud de varios diplomáticos y sus familias en la capital cubana por presuntos ataques sónicos. Avril Haines, jefa de Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, DNI, convocó una reunión con altos funcionarios del gabinete y otros expertos para discutir el problema. Implica acusaciones a rusos y otras personas de utilizar dispositivos electrónicos de alta intensidad y así dañar físicamente a diplomáticos estadounidenses en Cuba, China. La reunión de la pasada semana incluyó sesiones informativas de una amplia gama de expertos, dijo en un comunicado de prensa la oficina del director de Inteligencia Nacional. Los diplomáticos afectados por los incidentes han acusado al gobierno en los últimos años de no trabajar lo suficiente para identificar la causa o fuente de sus síntomas. Estados Unidos ha dispuesto un grupo de expertos médicos y científicos y así estudiar los presuntos ataques y los efectos que han examinado de manera exhaustiva. A comienzos de agosto, 2 senadores de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para impulsar la investigación y mejorar la respuesta del gobierno de Joe Biden al llamado síndrome de La Habana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder seguir informando a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis. Nos vemos en el siguiente informe.